Muy buenos días, estamos acá nuevamente en el programa C&D Business. Hoy les vamos a hablar sobre las reglas de la Haya. Soy Daniel Tobón Sánchez y mi compañera Natalia Campuzano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Dani. Buenos días a nuestros televidentes de esta nueva emisión C&D Business. Como le dijo mi compañero, en esta mañana les queremos explicar un poquito acerca de la convención y de las reglas de la Haya y cuáles fueron los inconvenientes que estas tuvieron en un futuro. Claro, vamos a darles una introducción sobre qué son las reglas de la Haya. Las reglas de la Haya fueron redactadas el 25 de agosto de 1924 en Bruselas. Son un convenio internacional de reglas que regulan los conocimientos de embarque. Estas reglas posteriormente fueron modificadas por el protocolo de Visby, pero cuéntanos por qué fueron modificadas. Sí, Dani, lo que pasaba es que antes de la creación de la Haya, los transportistas no contaban con ninguna responsabilidad sobre la carga. Entonces, la reglamentación o las reglas de la Haya lo que buscaban era establecer ciertos principios para regular las responsabilidades más básicas del transportista. ¿Por qué hago énfasis en lo más básico? Porque entre 1924, que fue con la creación, hasta 1968, hubo muchos inconvenientes en las negociaciones internacionales precisamente porque la Haya contaba con muchos vacíos y había muchos aspectos que no los tenían en cuenta. Simplemente se concentraron en regular las responsabilidades más básicas, que era, por decir, cómo arreglar el buque para el viaje, tener cuidado con la carga, con toda la manipulación en el embarque y todo esto. Entonces eran regulaciones muy básicas. Entonces, debido a esto, se vio la necesidad de crear lo que tú dijiste, la Convención de la Haya Visby en 1968. Claro, esta convención lo que pretendía era que una vez fue firmada, se implementó inmediatamente, ya que eran muy necesarias en el transporte marítimo internacional. Entonces, lo que trata de reglamentar es que ya el transportista tenga como una mayor responsabilidad, y también se creó una reglamentación nueva llamada gancho a gancho. Esta nueva reglamentación gancho a gancho es muy importante, Dani, porque esto hizo que hubiera un cambio muy drástico en la relación que había de transportista con el importador y el exportador. ¿Por qué? Devolvámonos a 1924. Supongamos que yo soy el exportador y te entrego la carga a ti como transportista, y lo único que me queda es confiar y acudir a la buena fe de que vas a llevar mi carga en perfecto estado al lugar de destino. No había nada más, no tenías como probarme si pasaba o no, porque no tenías ninguna responsabilidad. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de gancho a gancho. Esta reglamentación lo que principalmente buscaba era que el transportador no quedara exento de responsabilidad. Entonces, tú como exportador, cuando utilizabas pues el gancho a gancho, llevabas la mercancía al puerto. Allí, cuando ya el gancho cogía la mercancía, esta pasaba inmediatamente al transportista o a la naviera. Ajá, como lo explica mi compañero Dani, aquí ya se le asignaron más responsabilidades al transportista, con la intención de evitar que se quedara exento pues de responsabilidad sobre la carga. Aunque estas nuevas reglamentaciones llenaron vacíos que tenía la Convención de la Haya, fue creciendo un descontento continuo con el sistema que estas emitían, porque cumplieron con lo que buscaban, que era establecer responsabilidades, pero por ejemplo lo que eran los riesgos eran también establecidos de una manera muy injusta. En caso de conflicto en esta relación, el primero que salía favorecido era el transportista. Claro, como tú lo dices, estas reglas eran muy ambiguas, muy inciertas. El transportador ya se estaba quedando obsoleto por la necesidad de cambiar nuevas tecnologías, y además de eso es por lo que estamos viendo nuevos cambios de tecnología hoy actualmente. Exacto, estas reglamentaciones no estaban teniendo en cuenta la nueva tecnología que se creaba, entonces, como tú dijiste, quedaban obsoletas. Además, estas reglamentaciones permitían que el transportista quedara exento de las responsabilidades, es decir, en un caso el transportista era responsable y en otros casos no era responsable, es decir, era muy poco uniforme. Entonces dijeron, bueno, puede estar exento, pero solamente en tres aspectos. Uno de esos era el caso fortuito, otro era cuando la víctima sí en realidad tenía culpa, y la otra era cuando ya se le salía al transportista de las manos, o sea, ya se le salía del poder de acción. Pero estos aspectos van a ser tenidos en cuenta en nuestra próxima emisión con nuestras compañeras Sara y Diana, que ya les explicarán un poquito más acerca de la nueva reglamentación. Sí, claro, ya como vimos la necesidad de nuevos cambios, ya estábamos buscando unas reglas más estables, más uniformes, por lo cual en el convenio de Naciones Unidas sobre el transporte marítimo de 1978
se crearon las llamadas reglas de Hamburgo, las cuales nuestras compañeras más adelante, Diana y Sara, les contarán de qué se trata. Espero que hayan aprendido mucho. Muchas gracias por su atención. Buenos días, continuando con la introducción que hicieron nuestros compañeros sobre la Haya Visby, nosotras, Diana y mi nombre es Sara, vamos a hablar sobre Hamburgo. Hamburgo es una convención realizada por las Naciones Unidas en 1978. Esta convención se realizó para tratar de establecer ciertas responsabilidades sobre el transporte marítimo. Entonces en el inicio se definieron lo que era el transportador o transportista, que es en sí la persona que se encarga del transporte, que puede ser la naviera. Igualmente el cargador, que es la persona que contrata al transportista, es en sí la persona que está enviando la mercancía. Y el transportador efectivo, transportista efectivo, es en sí quien maneja el buque, quien se encarga de transportar la mercancía. Igualmente se establecieron las características del contrato de transporte y el reconocimiento de embarque. Entonces, primero se establecieron las responsabilidades. Se dijo que el transportista es el responsable de que la mercancía llegue sana y salva desde el lugar de embarque hasta el lugar de destino. Aquí se deben establecer las reglas y los tiempos para la entrega de esta mercancía. Igualmente se dice que el cargador es responsable de informarle al transportista sobre el tipo de mercancía que está cargando, porque si dado el caso que la mercancía sea peligrosa, se debe establecer si sí se puede transportar y de igual forma dónde debe ir. Continuando con el Convenio de Naciones Unidas sobre el transporte marítimo, se llegó a la conclusión de que se juzgaría en este caso al porteador bajo la negligencia o la culpa, dependiendo del resultado de la investigación. También hubo un descontento respecto a las reglas de la Haya, que fueron, digamos, la causa que originó las reglas de Hamburgo, ya que se consideraba injusta la responsabilidad que se le daba al cargador respecto a los daños o averías que podría sufrir la carga. También se consideraba como ambiguo e incierto el sistema de reglas de la Haya, ya que le generaba una elevación en costos y también en riesgos al cargador. Además, hubo también un descontento, ya que se consideraba que la tecnología y los sistemas de transporte marítimo estaban avanzando y la Haya ya no estaba al nivel de dichos avances. Por otro lado, también se hizo una ampliación del ámbito de aplicación que había respecto a las reglas de la Haya, ya que con este se dijo que ya no era necesario que fuera el porteador quien emitiera un conocimiento de embarque, sino que podrían ser aplicadas a cualquier contrato independiente entre dos estados. También no se tendría en cuenta en este caso la nacionalidad del cargador, del porteador, del consignatario o alguna persona que estuviera interesada en la operación. También hubo una redistribución de las responsabilidades respecto a las operaciones de transporte marítimo, ya que se logró redistribuir la responsabilidad y se tuvo en cuenta al porteador como responsable de daños durante todo el tiempo de operación de transporte marítimo internacional. También hubo una inclusión de arbitraje como medio de solución de dificultades o problemas en los contratos internacionales. Con estas reglas también se tuvo en cuenta que la mayoría de daños u accidentes que ocurren a la mercancía se dan en puerto antes de embarcar o después de su embarque. Las reglas lo que buscaron es que la distribución de responsabilidades fuera más equitativa y por eso se le asignó al portador una responsabilidad de daños durante este tiempo. También se incluyó el arbitraje como medio de solución de problemas con estas reglas, ampliándose el plazo de prescripción de 1 año a 2. Buenas tardes, compañeros. Somos Paola Banquet y Carolina Acevedo y hoy hablaremos de las reglas de Rotterdam. Nuestros compañeros han hablado de las líneas temáticas cronológicas en que se han estipulado las reglas de La Haya y de Hamburgo, y ahora hablaremos de las de Rotterdam. ¿Cómo ha sido el proceso de estas reglas? Listo, pasamos primeramente por La Haya, luego por la Haya Visby,
Pasamos después a las reglas de Hamburgo y ahora en su última aplicación estamos con las reglas de Rotterdam. ¿De qué trata todo este convenio internacional? Fue ratificado en la sesión plenaria número 67 de las Naciones Unidas con respecto al régimen legal de contratación marítima para mercancías. En esta convención aparece como un documento bastante complejo, muy extenso. Se puede decir que hasta de difícil interpretación y donde se eliminan conceptos tales como conocimiento de embarque, fletamento, y aparecen nuevos conceptos como armador, porteador, documento de transporte electrónico, y de hecho de eso nos va a hablar nuestra compañera. ¿Quién es el porteador y quién es el cargador? ¿Qué responsabilidades tienen dentro de este régimen? Bueno, el porteador y el cargador son los dos sujetos que tienen obligaciones dentro del contrato de transporte dentro del convenio de Rotterdam. El porteador tiene la obligación de llevar las mercancías hasta el lugar de destino y entregarlas al destinatario. Esa obligación comienza en el momento en que la mercancía ha sido entregada al porteador. También tiene unas obligaciones específicas que son que debe recibir, cargar, manipular, estivar, transportar, guardar las mercancías con mucho cuidado y hacer todo el proceso de transporte de la mercancía. Las obligaciones del cargador es que deben llevar la mercancía hasta el lugar donde deben ser recibidas y también debe prepararlas adecuadamente para que estas mercancías puedan aguantar todo el proceso que tiene el montaje del buque. Igualmente, la responsabilidad en caso de pérdida o daño recae sobre el porteador, siempre y cuando se esté en el periodo de responsabilidad. Este periodo lo estipulan las partes y también estipulan el momento y el lugar y entrega de la mercancía. Ok, entonces en pocas palabras lo que trata, y parafraseando el artículo primero de este convenio, es que es un proceso en el que alguien se obliga con otra persona a transportar mercancía, no solamente de forma en transporte marítimo, sino puede proveerse otros tipos de transporte a cambio de pago de un flete. ¿Es eso? Sí, exactamente es eso. Listo. Cuando se trata del tema de jurisprudencia, ¿qué tipo de estipulaciones se pueden hacer en el contrato? La jurisdicción aplica que si no se ha establecido una elección de foro, entonces el demandante puede empezar un proceso judicial en contra del porteador ante un tribunal competente que esté dentro de la jurisdicción del domicilio del porteador, del lugar de entrega y recibo de la mercancía y en el puerto de carga y de descarga. O también ante el tribunal competente en el que el porteador y el cargador hayan acordado previamente. Es decir, nosotros dentro del contrato podemos facultar a la autoridad nacional donde suscribimos o donde ocurrió el problema, el accidente, para que esa autoridad sea la que le dé interpretación a estas normas y sea las que la aplique. Sí, exactamente. Y puede ser en cualquier lugar de los que anteriormente ya he mencionado. Entonces, ¿quiénes aplican estas reglas? O sea, ¿solamente los estados ratificados o también pueden ser otros? No, este convenio será aplicable independientemente a cualquier persona e independientemente a la nacionalidad del buque, del porteador, del cargador, de las personas ejecutantes y de cualquier otra persona que esté involucrada en el proceso. Ok, mi conocimiento del tema era solamente en un ámbito histórico de que se dio primero la Haya porque no había casi regulación en tema marítimo, o sea, los contratos eran meramente verbales y a la hora de que se perdiera alguna mercancía, si usted la perdió, pues la perdió. Pero poco a poco, por ejemplo, con las de Hamburgo, las reglas de Hamburgo se modificaron a cierto nivel de que se generaban obligaciones entre las partes y se estipuló que todo
en el contrato debía ir expresamente escrito. Ahora en las de Rotterdam no solamente estamos generando obligaciones, sino que también estamos diciendo cuáles son a cada uno de los entes. Estamos identificando a quién es el que entrega, quién es el que da y quién es el que se obliga a hacer o no hacer. Exactamente. También la aplicación de este convenio se dará en el lugar, siempre y cuando se dé en el lugar en que el lugar de la recepción y de la entrega estén en estados diferentes y el puerto de carga y descarga estén en estados diferentes, y esto siempre y cuando estos lugares estén en el estado del contratante: el lugar de entrega, el lugar de carga, el puerto de entrega y el puerto de carga. Ok, entonces eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.